Me siento enormemente privilegiado de que en este relanzamiento de Víctor en Vivo, ahora en versión podcast, mi primer invitado sea un gran amigo, colega generacional en la política, colega congresista y una persona que se ha ido abriendo paso, escalón tras escalón, en la vida política. Me refiero al presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la presidencia en licencia, exdiputado y ex senador por su provincia natal de Puerto Plata, José Ignacio Paliza. José Ignacio, me siento... Muchas gracias, Víctor. Muy Gracias agradecido de que... No, gracias a ti por aceptar este conversatorio. José Ignacio, quisiera dividir la entrevista en varias partes y que la primera parte sea hablando de José Ignacio Paliza en términos personales. ¿Quién es José Ignacio Paliza? ¿Por qué le surge su interés por la política? ¿Quiénes desde pequeño sirvieron para él como referentes para él entrar al mundo político? ¿Y quiénes marcaron tu trayectoria hacia la vida pública? Una pregunta muy variada. Primero, yo soy papá, que creo que es lo más importante de mi día y de mi vida hoy, así como esposo y bueno, en una familia que crece y que tiene va cogiendo su propia forma y su propia naturaleza. Y soy un hombre, un dominicano preocupado, interesado por los asuntos que son colectivos. Desde muy temprano, desde muy niño, comencé a tener algún vínculo, acercamiento, pasión, interés por las cosas que son comunes. Muchos me preguntan de dónde surge mi interés por la política y he intentado perseguir ese origen o ese primer momento. Y no ha sido tan fácil encontrarlo. Yo nací en una familia de un padre y madre de ciudadanos muy conscientes que forjaron en nosotros, en sus hijos, esa preocupación y ese conocimiento por las cosas que nos rodean. Uno tiende a crecer en las burbujas que le ha tocado a uno vivir y crecer, que no necesariamente son privilegiadas, sino en la realidad de cada uno, ¿verdad? Sin embargo, yo crecí en un pueblo, en Puerto Plata, donde el tamaño, la dimensión de la propia sociedad donde yo viví me hizo conocer de otras realidades que no solamente eran la mía. Crecí también en un ambiente, una familia de agricultores vinculados a la caña de azúcar y en la caña hay mucho drama social que de alguna manera impactó mi crecimiento y mi primera conciencia sobre la vida en sociedad y bueno, y en ambientes maduros, si se quiere, y a través del tiempo se fue cosechando en mí o creciendo en mí la idea de tener que participar y de por qué no participar en política. Tuve la suerte al salir del colegio de ingresar a trabajar en el Senado de la República de manos del ingeniero Ramón Alburquerque, con quien mi familia tenía muy poca relación o muy poco vínculo, pero que Ramón me dio a mí la oportunidad de conocer la política. Siempre intentó enseñarme la mejor versión de la política, de conocer mi país. Recorrí el país en diversas oportunidades. ¿Estamos hablando de qué año? En el 99, 2000, 99, 2000. En ese momento inició ese romance. Ese crash course, como dice el americano, con la política. O sea, que tú te inicias de la mano del ingeniero Ramón Alburquerque. Sí, formalmente pero siendo política, el senador, sí. Porque yo pensé que tú habías llegado donde don Ramón siendo el presidente del PRD. No, pero tú iniciaste con él siendo el senador por Monteplata. Por Monteplata. Y ahí fui conociendo un poco más las interioridades de la vida política y de mi país en sus diferentes vertientes. ¿Qué aprendiste de Ramón? ¿Alguna anécdota, alguna enseñanza que te llegue, que te haya marcado? Muchísimas. Ramón Alburquerque es un hombre que surge de forma muy primaria, de orígenes muy básicos, de un extracto del más humilde posible, pero con trabajo, con dedicación, con tesón, logró cultivar un nivel de formación privilegiado y un recorrido de vida político interesantísimo, de posiciones de mucha fuerza y de mucha relevancia. Es una vida, la de él, de triunfos y de gran ejemplo de superación. Y yo, que venía de orígenes distintos, social y económicamente distintos, de haber nacido de una familia con otros niveles de medios,
para mí fue muy, muy importante conocer de ese ejemplo, de sus orígenes y de su recorrido. Y para mí tuvo mucho valor. ¿Cómo llegas donde él? Resulta que en mi último año de bachillerato, era presidente yo del consejo estudiantil del colegio donde al fin y al cabo me gradué. Y entonces fui reconocido por el Senado de la República en el Día Nacional de la Juventud, a propósito de algunos esfuerzos que habíamos hecho en el colegio, sobre todo de acción social y de algunas ideas que en el marco del huracán George hicimos para ayudar a familias necesitadas. Y entonces fui reconocido. Y en aquel momento tuve la oportunidad de intercambiar brevemente con él. Él era presidente del Senado. Él era presidente del Senado. Y entonces, luego, posteriormente, acompañé a mi padre. Yo siempre estuve con mi padre. Yo era un arete de mi padre. Mi papá siempre decía que donde quiera que él iba, yo podía ir. O podía ir cualquiera de sus hijos. Y por tanto, yo siempre estuve muy en el medio, rodando en ambientes que no eran propios de un niño ni de un joven. Pero bueno, por eso hablaba de ambientes maduros cuando me preguntabas originalmente. Luego fui con mi padre al Senado de la República, que era representante de la Federación Dominicana de Colonos Azucareros, y estaba negociando que en el Senado la aprobación de un contrato de pagos de terrenos del CEA por la deuda que tenían acumulada con el colonato. Y ahí fui con mi papá, y Ramón Alburquerque se recordó de mí, de esa visita previa que tenía Raba. Y cuando terminó la reunión me le acerqué y le pedí trabajo de forma honorífica. Le dije, yo le manejo, le cargo el maletín, lo represento en la ONU, lo que usted diga. Y a él le pareció muy curioso. No lo tenía programado ni organizado. Y me dijo, ¿honorífico? Sí, por ahora mismo. Y me designó de manera honorífica. Luego, claro, luego de un par de años trabajando con él, creo que me pusieron 8 o 10 mil pesos de salario en el Senado de la República. Ya tú estabas entonces en la universidad como estudiante. Sí, sí, claro. ¿Qué estudió José Ignacio? Yo estudié Derecho. Estudié Derecho en UNIBE inicialmente. Porque entonces te mudaste de Puerto Plata a Santo Domingo para trabajar con el presidente del Senado y estudiar. Terminé aquí el bachillerato y luego estudiar aquí mi licenciatura como de Derecho en UNIBE. Luego, posteriormente, me fui a Washington, me fui a la Universidad de Georgetown, hice una maestría en Derecho Internacional Público, Estudios Internacionales del Derecho se llama. Y posteriormente a la Universidad de Pensilvania, donde hice otra maestría en Derecho, pero con un certificado en Negocios y Políticas Públicas. Y luego hice algunas otras cosas. Pero estudié y me formé. Asumí las oportunidades que la vida me dio para formarme para esta vocación de vida que tengo. O sea, José Ignacio, que en el primer gobierno ya del PRD con José Ignacio participando en política, que fue el presidente Hipólito Mejía del 2000 al 2004, porque en los gobiernos de don Antonio y del presidente Jorge Blanco, tú o no habías nacido o estabas muy chiquito. Sí, exactamente. Claro. Entonces, ya en el primer gobierno que te toca ya como joven, el PRD, tú no participaste de ese gobierno, sino que estabas fuera estudiando. No, yo estaba en la parte inicial con el ingeniero Alburquerque en el Senado y luego posteriormente estudiando. Y entonces, José Ignacio, ¿qué dijo tu padre y tu madre y qué dijeron tus allegados? Porque no es común que desde Puerto Plata un joven y menos de un origen de familia de empresarios y de reconocidos dirigentes empresariales pases a la actividad política. ¿Cómo recibieron la noticia? Es que no fue algo de un día a otro. Esto es una vida, la mía, mi interés por la política, que se viene construyendo a través del tiempo. Y mis padres yo siempre encontré en mis padres apoyo. Yo era un joven, un niño bastante formal, no di muchos problemas en mi casa, algunos, pero no muchos. Inquieto. No, pero era bastante bien formal y por eso recibí siempre de mi casa mucho apoyo, mucho estímulo. Y en el caso de la política no fue una excepción. Mis padres nunca pusieron resistencia, sino lo estimularon. ¿Y figuras que tú de joven, de niño, vieras y dijeras, me inspiró fulano, me gusta el ejemplo que ofrece Perencejo, y personas que estudiabas o que seguías, tanto de aquí como fuera de aquí? Hay muchas personas que te llaman la atención en un momento determinado y que te obligan a leer sobre él o leer de su obra, de su vida. Hay elementos que yo te puedo resaltar, no solamente de todos los líderes políticos, por ejemplo, el sistema donde crecimos tú y yo, que pueden en un momento determinado captar tu imaginación. En la formación y el crecimiento de uno ha habido diversos momentos que yo he podido compartir sobre la vida y las enseñanzas de gente que hoy de alguna manera han elaborado quién soy, pero son muy diversas. El doctor Peña Gómez, por ejemplo.
yo conocí al doctor Peña Gómez en una oportunidad. No tuve la dicha de profundizar mucho en mi relación con él, pero nueva vez vuelvo un poco a la conversación anterior cuando hablábamos de ingeniero Alburquerque, guardando las distancias. José Francisco Peña Gómez tiene una vida demasiado, con demasiada fuerza. Un hombre que nació en las más difíciles de las vicisitudes y logró ser el gran líder de este país. En ese ejemplo de vida y en esa fuerza hay demasiado contenido. Hay demasiada razón para inspirar. Ramón Alburquerque se inspiró también y por eso su origen social de una extracción humilde es también basado en el ejemplo de Peña. Son gente, y Peña sobre todo, el que no ha tenido la oportunidad de ir a la Loma del Flaco, lo invito. Todavía es difícil el traslado y el acceso a esa localidad de la provincia de Valverde. Imagínense lo que fue a principios del siglo XX, los años 30, lo que habrá sido aquella trayectoria de aquel joven que perdió sus padres. Y bueno. ¿Y cómo lo conociste y compartiste con él? En casa de un vecino donde me tocaba vivir aquella oportunidad en Puerto Plata, tuve la oportunidad de conocerlo. Era en aquel momento don Ramón Ortiz, que posteriormente fue inclusive alcalde de Puerto Plata, y por ser simple vecino, porque mi padre nunca fue político, ni fue necesariamente, se identificaba con ningún partido de manera particular. ¿Y qué edad tú tenías? Pero niño. Y entonces te cruzaron a la casa de al lado. Me crucé con mi padre a la casa de al lado y conocí a José Francisco Peña Gómez. Tenía un magnetismo impresionante. Era un hombre fuerte. Bueno, yo soy chiquito y para mí era un hombre infinitamente robusto, grande. Y lo era, con fuerte voz. Era magnético. Peña era un ente. ¿Estamos hablando de qué año? Mucha fuerza. A principios de los 90. Y entonces, José Ignacio, el presidente Balaguer, su archirrival. También, inclusive debo decirte que en alguna oportunidad conversé con el doctor Balaguer y he leído cada una de sus obras. Creo que hay pocas que quizás no haya tenido a bien leer. Memorias de un cortesano, por ejemplo, en la parte infine del libro, donde habla de su identificación con el destino y cómo a veces tú trabajabas por lograr un objetivo y había otro que no había hecho nada por él. Sin embargo, la vida le había tocado cosechar lo que tú sembraste y y cómo había que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y bueno, toda esa narrativa que justifica un poco su suerte es evidentemente para mí también ha sido de mucha ayuda en algunos momentos determinados para entenderlo, ¿verdad? Y Balaguer, claro, al igual que todos los que crecimos en República Dominicana en los años 80 y 90, tiene un significado, un peso muy particular en la formación de todos nosotros como ente social, para bien y también como todo ente para mal. O sea, son líderes que tienen demasiada historia en la narrativa de la vida dominicana y que de alguna manera los que crecimos en esa generación, o somos parte de esta generación, esa discusión de Peña, de Balaguer, de Bosch en alguna medida, pero Bosch para esa época estaba en otra etapa de su vida personal, pues tuvieron demasiado impacto, demasiada importancia. ¿Qué opinas del profesor Bosch? El profesor Bosch era un hombre lleno de dignidad, que creo que nunca le interesó mucho ser presidente. Quizás no ese era el motivo principal por el cual participaba en política. A veces entiendo o pienso que el poder no era su principal motivo. Eran otros. Era un amante de la sencillez del pueblo dominicano y era un estudioso de su sociología. Y no hay dudas que es el creador de las ideas que hoy originan la mayor parte de los partidos políticos en República Dominicana, incluyendo originalmente a los revolucionarios del cual yo pertenezco. Del año 2020 para atrás, para que no me vayas a decir el presidente Luis Abinader, ¿a quién consideras el mejor presidente de la historia dominicana? Creo que todos tienen luces y sombras y elementos para uno poder resaltar y para poder distanciarse de ellos. Y de manera muy particular, la historia ha ido generando balances de cada uno de ellos. Hay algunos que están muy recientes, que todavía son muy recientes y que la historia y el tiempo no ha permitido poder aquilatarlos o poder ponderarlos de una manera desinteresada. Y creo que es propio esperar un poco para poder tener
para poder ser más justo y honesto y que no me mueva, ¿verdad? Sí. La pasión política en una pregunta tuya que entiendo que quiere ser muy, muy honesta y muy desinteresada. Claro, ¿verdad? Pero tomando en cuenta el reconocimiento de líderes opositores entre Leonel Fernández y Danilo Medina, ¿cuál consideras que fue mejor presidente? Son modelos totalmente distintos, con los cuales, honestamente, yo no me identifico. Con ninguno de los dos. No me identifico. Pero si uno... quisiera permitirte en tu análisis, que quiere ser muy, entiendo que quiere ser desinteresado, démosle un poco de tiempo. Pero para mí, ¿y entre Balaguer y Bosch? de los modelos son los particularmente... ¿Y entre Balaguer y Bosch? Es que de su liderazgo sí pudiéramos hablar, pero claro. Bosch gobernó muy poco. Bosch gobernó apenas meses. Tampoco sería justo valorarlo en un momento, en un contexto histórico muy particular. Pero en cuanto que salíamos al de una dictadura, con las diferencias ideológicas del momento. Son contextos distintos. Ahora, en sus modelos como líderes políticos, sí quizás pudiéramos conversar tanto, pero lo que le movía a cada uno es muy diferente. Balaguer tenía un amor muy cercano por el poder, por diferentes razones. Me parece que Juan Bosch no era el poder lo que particularmente le atraía. Así es, y tú lo dijiste muy bien, no era lo que más se le veía motivado. No parece. Parecía más profesor, parecía más interesado en formar una mejor sociedad que en gobernar. El presidente Balaguer sí no le importaba y tomaba el toro por los cuernos. Bueno, tenían otras, digamos que tenían diferentes métodos para poder alcanzar un objetivo. Claro. José Ignacio, pasemos entonces ahora a lo que es tu experiencia ya como político. Tu primera responsabilidad política, digamos, y fue cuando tuve la oportunidad de conocerte, fue siendo un jovencito, estudiante o graduado de la universidad, ya graduado de la universidad, asistente del presidente del PRD, ingeniero Ramón Alburquerque, para el año 2005. ¿Quién te iba a decir que 14 años después tú ibas a ocupar la misma posición que él ostentaba en ese momento? En partidos diferentes, porque el PRD era en esa época el PRD, hoy PRM, pero manteniendo las coincidencias históricas. ¿Qué te marcó de tu experiencia al lado del presidente del PRD, Ramón Alburquerque, ya en las lides partidarias? Yo quizás me dio la oportunidad, esa experiencia, de conocer un poquito la mecánica de lo que sucedía en lo interno de organizaciones políticas y de lo que había sido la experiencia de ese trayecto. Que lo estás viviendo ahora en carne propia. Claro, y que me dio la oportunidad de conocer y de intentar mejorar la experiencia o de mejorar la propia gestión que uno realiza. La familia revolucionaria, los partidos revolucionarios, su principal debilidad siempre fue su cohesión interna. Y en aquella oportunidad donde el ingeniero Alburquerque en el año 2005 le tocó gobernar o dirigir el PRM, no fue excepción. Habían difíciles estridencias internas que siempre diezmaban la posibilidad electoral del partido. Decía José Francisco Peña Gómez, el PRD solamente lo derrota el PRD, o el PRD unido jamás será vencido. Eran de las icónicas consignas, frases que caracterizaban al doctor Peña Gómez en sus esfuerzos internos. Por eso, gran parte del esfuerzo que nosotros hemos intentado emprender a lo interno del Partido Revolucionario Moderno es ese: es mantener la unidad del partido, es colocar los intereses particulares a un lado y abrazar los colectivos, hacer entender a la colectividad que juntos somos más fuertes y podemos lograr con mayor nivel de exactitud y de ser más expeditos los logros o los objetivos que buscamos. Y que logrando los colectivos, hacemos los particulares cada vez más posible. Es generar ese espíritu en cascada de lo importante que es la vida partidaria, la vida organizativa y la vida en equipo. Y creo que lo hemos logrado. Cuando nosotros contrastamos la experiencia del 2020 y ahora la del 2024 versus los modelos de las elecciones del 2004, 6, 8, 10, 12 hasta el 16, el elemento particular que resalta es la unidad partidaria. Tú has hecho del Partido Revolucionario un partido moderno, porque cuando se funda el PRM, que se transforma de Alianza Social Demócrata a PRM,
era un partido revolucionario moderno, entre comillas, porque la generación, aunque Luis Abinader era el más joven, la generación que imperaba en su dirección era una generación de más edad. Estaba el expresidente Hipólito Mejía, estaba don Tirso Mejía Ricard, doña Milagros Ortiz Bosch, doña Ibelice Prat Ramírez de Pérez, y una generación longeva. Sin embargo, es a partir de la convención interna del 2017 cuando se presenta a José Ignacio Paliza como presidente del partido y a Carolina Mejía como secretaria general, y entonces la nueva generación se ve a la dirección, al más alto nivel del partido. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién te llama para ser presidente? ¿Quién te lo plantea? ¿Y qué reaccionas? ¿Cómo te sentiste al sentir la propuesta? Realmente no estaba llamado yo a ser presidente del partido, pero en la necesidad de construir unidad y de poder pactar una dirección partidaria entre los dos principales líderes de aquel momento, que aún lo son, Hipólito Mejía y Luis Abinader, aunque hay otros liderazgos que vienen en crecimiento y en desarrollo, pues surgieron nombres y surgieron posibilidades, porque ninguno de los dos, aun cuando tenían sus proyectos definidos para con el futuro y tenían sus propios intereses, la verdad que ninguno quería generar un momento en el que se pudiera romper lo que habían ellos hasta el momento construido. Habían salido del PRD y necesitaban mantener la línea y la visión de esta nueva organización de que las cosas tenían que hacerse distinto y que la vida partidaria, la vida política debía hacerse de una manera distinta. Y entonces en la construcción de nombres y de alternativas sí tenían ellos mucha conciencia de que había que generarse algo nuevo y que debía darse espacio a novedad, a nuevas formas, a nuevas visiones, a nuevos participantes, a una nueva generación. Hay algunos que decían que debía haber habido una persona de madurez en el partido y un joven o una joven y generar un poco de lo mejor de lo nuevo y lo mejor de lo viejo, como decía José Francisco Peña Gómez. Pero en esa construcción de una voluntad surgió la posibilidad de que yo dirigiera el partido y que Carolina Mejía fuera la secretaria general. Y bueno, se impuso esa visión. ¿Quién te llamó? Fue discusiones siempre hay terceros o siempre hay personas intentando conversar entre los actores y en esas diferentes conversaciones surgió mi nombre y el de Carolina, que estaban ahí de alguna manera subyacentes en diferentes momentos para diferentes posiciones. No, yo sé, pero ¿quién te llama y te informa que hemos consensuado que José Ignacio Paliza sea el presidente del PRM? Realmente quien me llamó en un momento original fue Juan Garrigó y Mejía, el hoy hijo de Carolina y ¿Tu viceministro? nieto de Hipólito. Sí, mi hermano, porque tenemos una relación muy estrecha y de mucha identificación personal. Y somos más que amigos. ¿Y qué te dijo? Porque en el marco de una conversación con su abuelo, pues surgió mi nombre y me llama y dice, mira, dice abuelo que él está de acuerdo con que yo sea presidente. Bueno, y ahí comenzó una conversación última entre el presidente Mejía y Luis Abinader. Yo en aquel momento apoyaba a Luis. Y bueno. Tú eras el único senador del PRM en ese momento también. No, era yo y Santiago Zorrilla, pero era senador, era joven. Fue un punto de encuentro. No me tocaba a mí. Yo era demasiado joven. Habían personas con mayor recorrido. Sí, pero ya tú venías, José Ignacio, de ser el diputado más joven del país y el senador más joven del país. Sí, pero había gente, honestamente, quizás con mayor nivel o mayor grado de oportunidad. ¿Se sintieron mal los viejos contigo? Don Andrés Bautista, que era presidente en ese momento, Chu, secretario general, entendían que quizás debían ser ellos. ¿Se sintieron sentidos yo solamente por ti? puedo decir que recibí, a partir del momento en el que fui electo, mucho apoyo y he recibido mucho apoyo. ¿Cómo te has sentido? Incluyendo de don Andrés y de Chu, que fueron originalmente los forjadores de este nuevo, de este embrión que se formó y que hoy es el principal partido del país. Pero recibí apoyo. Siempre los procesos, la naturaleza de la competencia y de las cosas que se generan en los inicios siempre son característicos, pero yo no puedo quejarme ni puedo decir que no he tenido en el transcurso de todo este trayecto de mucho apoyo de una generación quizás de más edad que la mía, pero que han estado ahí siempre para darme una mano encauzando el partido. ¿Cómo te has sentido? Son referentes en su experiencia y a veces son portadores de un trayecto que se pone al servicio del partido y muchas veces son
quienes nos ayudan a solventar crisis o a atender tal o cual resolver discusión problemas. o a conversar con tal o cual persona. ¿Cómo te has sentido en tu experiencia como presidente del PRM? Tanto el PRM de la oposición, que le tocó enfrentar al gobierno del presidente Danilo Medina para ganar las elecciones del 2020, como el PRM en el gobierno, con las presiones de todos los compañeros queriendo entrar al tren gubernamental y no teniendo quizás espacio para darle respuesta a todos. ¿Cuáles han sido tus retos y situaciones más difíciles como presidente del PRM? Ha sido una experiencia muy enriquecedora en el plano personal. He crecido mucho y he aprendido mucho como individuo y como dirigente político. Y son experiencias totalmente distintas. La de dirigir el partido en oposición y dirigirla nueva vez en un estado distinto, hoy como oficialista. Quizás sea más difícil en el oficialismo que en la oposición, aun cuando los retos de la oposición siempre son muy importantes, pero es diferente porque cuando te toca servir, tú tienes que entregar resultados. Tú no puedes postergar una discusión porque tú tienes la responsabilidad que te la han dado. En esta ocasión parece que el pueblo nos sonríe aún más y eso coloca mayor presión sobre nuestros hombros. La experiencia que tuvimos en las elecciones de febrero no son para mí para celebrar. Es más trabajo, más responsabilidad y más espacios para servir. Entonces, lo que se nos está dando en nuestras manos es más compromiso. Estamos acumulando más compromiso con una población que espera mucho más de nosotros. Y eso, bueno, eso obliga a que pensemos de manera diferente. Te felicito por tener esa visión, porque dice mucho de tu madurez y de tu responsabilidad como líder político. Es así. Porque es una mayor cuota. Claro, y si ganamos hoy la presidencia a nivel congresional con los porcentajes que se espera, digamos que uno similar a las municipales para no ser demasiado complaciente consigo mismo, pues entonces es un gran apoyo de una sociedad hacia nosotros. El gran peso que está sobre los hombros del PRM, hombres y mujeres, es mucho para con el futuro del país y con el futuro de la democracia dominicana y los partidos políticos. Entonces, antes de sentirnos emocionados por un resultado, ¿verdad?, positivo, debemos asumirlo de una manera diferente. Yo decía el 18 de febrero en horas de la noche, cuando de alguna manera ya se conocían los resultados de las elecciones municipales, y él decía a los compañeros, miren, recuerden que hoy es domingo y hay motivos para celebración, pero mañana se trabaja y es lunes. Como una muestra de, bueno, aterricemos. Sí, tenemos los pies en la tierra. Aterricemos. José Ignacio, a propósito de eso que acabas de señalar, te tengo dos preguntas incómodas que van a resultar como un elemento de contradicción en ti mismo. En las redes sociales, parte de tus haters o de las personas que te adversan, lo que yo siento con lo que más te atacan es con un video de un turno que tomaste en la Cámara de Diputados, criticando los préstamos y siendo muy ríspido contra los préstamos, los empréstitos que tomaban los gobiernos del PLD, y tú en ese momento como diputado opositor lo criticabas. Y entonces ahora te dicen, ¿por qué tú no hablas así ahora? Que mira todos los préstamos que ha tomado este gobierno. Y me viene a la mente esa pregunta por lo que acabas de decir, también preguntándote sobre una posición que se pudiera ver como contradictoria. ¿No tienes tú hoy, como presidente del PRM, la contradicción ideológica de decir el PRM se está convirtiendo en lo mismo que yo le criticaba al PLD, un partido de mayoría en el Ejecutivo, mayoría en el Congreso y mayoría en los municipios, y entonces como si fuera una dictadura de un partido único? Mire, nosotros no procuramos ser un partido único, ni hemos procurado o tenemos la intención de utilizar todo lo que tenemos en nuestra mano, poder, como se hacía antes, para lograr una rentabilidad o un resultado político. A nosotros no nos llama eso de mi Congreso. No, esas son actitudes que a nosotros no nos acompañan. Si tenemos la suerte de tener una mayoría con esos niveles de resultados que usted narraba, tenemos que utilizarla con toda la responsabilidad que amerita y no utilizarla para generar marcos o generar formas que beneficien el mantenimiento de esa mayoría. Nosotros no pensamos en la política de esa manera y no podemos bajo ninguna circunstancia emplear los métodos del pasado para parecernos al pasado, aun cuando el pasado haya sido políticamente en alguna oportunidad exitoso. Sí, la rentabilidad no puede ser de ganar procesos electorales, sino de que los resultados sean para el bien de que ellos nos dieron, en este caso, la facultad de hacerlo. Porque así mismo, tomando la experiencia del pasado, si nos dieron hoy poder para tal o cual cosa, así mismo nos lo quitan. Entonces tenemos que tener
aprender de esa experiencia y ser totalmente diferentes, porque esta es una sociedad diferente. Con relación a los préstamos, yo no soy amigo de ese modelo. A nosotros no nos identifica el modelo de salir a coger prestados, endeudarnos. Los préstamos tienen un propósito y una razón de ser. Los préstamos se toman cuando usted lo necesita, primero, o cuando la inversión que usted va a hacer con ese dinero que usted ha tomado prestado, su rentabilidad es mayor que el propio costo de tomar prestado. Entonces tiene que también ser muy oportuno la forma en la que usted lo gasta para que tenga sentido tomar prestado. Sin embargo, hemos vivido en un momento muy difícil. No hay partido alguno ni un presidente que le haya tocado gobernar en momentos más difíciles que estos, con pandemia, con 2 guerras, con fenómenos naturales que han impactado el territorio, con problemas de logística internacional y de precio, con alta inflación internacional. Bueno, y con todas las realidades que le ha tocado al presidente Abinader gobernar. Y entiendo que en momentos como estos, bueno, usted quizás necesita acudir a los mercados a tomar prestado. Pero inclusive en esta oportunidad que hemos tomado prestado y que es verdad que ha sido con sumas importantes, el manejo de esos recursos ha sido uno con cierto grado de oportunidad, de tal manera que nos ha mejorado el riesgo país en diferentes oportunidades, en 2 veces, en 2 años consecutivos, la calificación riesgo país. O sea que estamos pagando bien y le hemos dado garantía a nuestros acreedores de que somos buenos socios. De igual manera, la economía va creciendo, la tasa del dólar no ha aumentado, se ha mantenido estable. Las reservas internacionales son hoy la más alta de la historia de la República Dominicana. Entiéndase que inclusive endeudándonos, el nivel de la deuda con relación al Producto Interno Bruto ha bajado. O sea que ha habido un manejo, digamos, adecuado de un tema con el que yo no me identifico. José Ignacio, digamos que la diferencia está en que aunque coinciden tanto en los préstamos como en el tema del triunfo electoral, en administrar de una manera diferente y en verse en el espejo, como tú muy bien señalas, de que así como hoy te pueden favorecer las circunstancias, si lo mal administramos, claro, nos pueden perjudicar. Uno debe aprender del pasado, del suyo y de los demás, verse en el espejo de los demás. Para intentar ver cómo uno puede ser mejor. ¿Por qué ministro administrativo de la presidencia? Buena pregunta. Honestamente, no era la posición ni es la posición con la que yo más me identifico en el gobierno. Fue una propuesta que hizo el presidente Abinader, nos hizo al inicio de su gestión. La asumimos con todo el valor y el significado que tiene. Y nosotros somos servidores que intentamos cumplir la meta que se nos corresponde sobre nuestras manos. ¿Cómo te lo dijo? Te llamó y te dijo, sí, Ignacio, yo necesito que tú asumes esta posición. Sí, y te necesito ahí. Y bueno, yo soy un soldado. Porque también he aprendido en este trayecto, Víctor, que lo más importante no son las posiciones en sí, sino que tú haces en el recorrido. Lo que tú decías ahorita de Balaguer y la memoria de un cortesano. A veces tú quieres una cosa y la coyuntura te presenta otra. Así es. Y yo, por tanto, si hubiese sido por ti para elegir que el presidente te hubiese dicho, José Ignacio, ¿qué te gustaría? Me gustaría servir en tal posición. Bueno, quizás tenemos que volver al pasado y repensarlo y sentarnos. El conocimiento que tengo yo del gobierno es muy diferente al que tenía en ese momento. Hace 4 años. Y de la acción mismo, la dinámica de cada ministerio, de cada área, me ha permitido conocer un poco diferente, de forma diferente el gobierno. Lo importante es que en el caso mío particular, debo decirte que la experiencia de servir ha sido una enriquecedora para mí, que no me arrepiento bajo ninguna circunstancia de esta decisión de vida que he tomado, de poder participar en política y ayudar, que nueva vez, que lo importante es hacer cosas desde donde la vida te ha colocado esa dicha o esa oportunidad, en este caso a mí del Ministerio Administrativo de la Presidencia, y lo he asumido con buen corazón. Fuiste a la toma de posesión de Javier Milei como presidente de Argentina, en representación del presidente Abinader, del gobierno y del pueblo de la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Admiras a Milei? ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue? Me pareció interesante el momento particular disruptivo que vivía la Argentina con esa elección. Seguí de cerca la elección argentina de aquel momento. Son debates diferentes a los debates nuestros. Y cuando se me propuso la idea de que yo representara al presidente Abinader, me sentí, aparte de ser un honor, ¿verdad? Claro. Representar al país en un evento como ese, pero interesante porque me colocaba en un momento de la historia como testigo de excepción. Y para mí siempre, Víctor, en
en mi carrera política y mi vida como individuo, siempre el crecimiento personal, claro, el llenar curiosidades, el de poder crecer, el de poder aprender, es algo que a mí particularmente me llena y me agrada. O sea, es parte del recorrido, no solamente es la de poder trabajar, ejercer una función, sino también la de poder crecer como individuo. Y esa experiencia fue única. Cuando llegaste a la Casa Rosada y tuviste la oportunidad de encabezar la delegación oficial de República Dominicana en los actos de toma de posesión y conociste al presidente Javier Milei, ¿qué sentiste? ¿Cómo evaluaste ese momento? Mire, dicen que cuando usted va a conocer los gobiernos o el resultado del gobierno, lo conoce mucho el primer día, porque usted ve las formas, las dinámicas, si son austeros o no, si son organizados o no, si tiene equipo o no. Y yo me llevé una radiografía, yo creo que para compartir sobre el proceso que vive Argentina. Pero quisiera dar la oportunidad, antes de uno entrar a hacer ponderaciones que tampoco en mis diversos roles debo de cuidar, de entrar personalmente a hacer ponderaciones. Ahorita va a echarme un lío entre las relaciones. Bueno, uno tiene que cuidarlo un poco. Mira una cosa. Pero además que él tiene un gran reto. Claro. El presidente Milei, no solamente por las condiciones en las que se encuentra el país, sino por las transformaciones que propone. Claro, claro. Entonces, pero tú no entiendes que la oportunidad. Una sociedad muy fragmentada, sí. Donde los sindicatos y las fuerzas laborales tienen mucha importancia y donde hay un sindicato para todo, con una política social que a veces da más de lo que se puede, bueno. Roger, una respuesta diplomática ahí. Barajó para no tocar temas, para no herir susceptibilidad y quiso dejarlo así el ministro. Para ver un poquito, darle una oportunidad. Ignacio, tu día más difícil como ministro administrativo, la situación más difícil que te ha tocado manejar al lado del presidente Abinader en tu experiencia como ministro de la presidencia. Mira, el ministro administrativo de la presidencia es... nosotros somos soportes del presidente. El ministro administrativo es, si se quiere, un asistente del presidente. O sea que la agenda del ministro está muy vinculado a la del presidente. La agenda no es tuya. Nosotros la hacemos, intentamos hacer la del posible. Sí. Ese es Me imagino que a veces tú haces tu agenda y él te la desbarata. Sí. Pero hablamos de agenda cuando hablamos de los objetivos colectivos, no del día a día necesariamente. Y no hay dudas que el inicio de la gestión, sobre todo en el marco del COVID, era impactante. A veces vi a un presidente Abinader y a un equipo de gobierno tomando decisiones audaces, creativas, porque un liderazgo tiene que ser en muchos momentos innovadores. Y en cierta manera logramos salir con notas muy positivas del COVID, de nuestra recuperación económica post-COVID, como consecuencia de decisiones que se tomaron en momentos muy duras, arriesgadas, en oportunidades innovadoras distintas. Y bueno, estuve ahí en momentos de esa naturaleza que puedo hacer mía, porque de alguna manera nos impactaba, nos afectaba a todos. Tu paso por el Congreso Nacional, diputado más joven, senador más joven, diputado del 2010 al 2016, senador del 2016 al 2020 y ahora ministro en la parte del Ejecutivo del 20 al 24. Diferencias entre la responsabilidad legislativa versus la ejecutiva y por qué tu primera aspiración a diputado y posterior a senador y tu valoración sobre como congresista. Mira, las experiencias son muy diferentes y debo admitirte que tuve una experiencia mucho más enriquecedora como diputado que como senador, por el momento en el que me tocó compartir en ambos espacios. En la Cámara de Diputados hay las diferencias entre bancadas desde el punto de vista numérico, hace que tu participación pueda ser más interesante, los debates son más duros, son más crueles en oportunidad, pero también más propositivos, porque logras generar mejores resultados. En el Senado de la República me tocó un Senado donde era 30 contra 2 y en donde cualquier elemento que tú alzabas, tu voz, no tenía mayor nivel de trascendencia porque no eras matemáticamente o numéricamente interesante o importante. O sea que mi experiencia particular en ambos casos fue muy diferente, muy distinta. Y guardo mejor recuerdo de mi primera experiencia como diputado por esas realidades en las que me tocaba discutir o me tocaba participar de temas.
y no hay dudas que el paso por el Ejecutivo es totalmente distinto. Entiendo profundamente la utilidad de ambos escenarios. Entiendo la utilidad de un país como el nuestro, de un ambiente bicameral en el Congreso, y sé lo importante, lo interesante de que existan esas diferencias en ambos espacios para tener un mejor país. Y creo que todo el mundo que tenga a bien hacer carrera política, el paso por órganos como esto, que son plurinominales, que hay que es más de uno sus actores y que hay de diferentes partidos, son evidentemente enriquecedores para luego tener una posición ejecutiva. Vamos a entrar en política. Gana el presidente Luis Abinader las elecciones del 19 de mayo, va a conformar su gabinete el 16 de agosto y te llama y te dice: José Ignacio, ¿te gustaría repetir como ministro administrativo de la presidencia o te gustaría ir a otra posición? ¿Qué le responderías? A mí me gustaría tener otra posición para poder crecer más como persona y como individuo, tener otro tipo de experiencia y poder seguir forjándome en este mundo, en este interesante mundo de la política. Me gustaría tener una experiencia diferente. Si me preguntas hoy cuál, bueno, podría haber diferentes ideas, pero en sentido general otra experiencia. No tengo fijación por una particular. ¿Entiendes que el presidente Luis Abinader ganará la reelección del 2024 con un porcentaje mayor a la reelección que ganó el presidente Medina en el 16? Creo que eso no es una discusión importante. Ya hay algunos intentando marcar que el presidente Abinader será el más votado de la historia de la República Dominicana. Eso no es una discusión necesariamente que a mí no ayuda, no aporta nada nuevo. Creo que va a ganar con un posicionamiento privilegiado, que puede obtener mucho más o un porcentaje mayor que el que obtuvimos como partido y como alianza, coalición en las municipales. Y que pudiera superar al presidente Danilo Medina. Pero particularmente lo interesante para mí es que pueda ganar con un nivel de legitimidad tal que le permita seguir acometiendo cambios. Y parece que eso se va a lograr en la medida en la que todo indica que tendrá un crecimiento de lo que fue el posicionamiento del 2020 versus el 2024. Si las elecciones fueran hoy, ¿con qué porcentaje entiendes que gana el presidente Abinader la reelección? ¿Y quién quedaría en segundo y tercer lugar? ¿Con cuáles porcentajes? Todas las ponderaciones indican que el presidente ganaría hoy con cerca de 64, 65%. Eso dicen las encuestas que han venido publicándose, la de mayor nivel de credibilidad. Y no te podría responder de manera sincera, objetiva, qué pasaría con el segundo y tercer lugar. Las encuestas narran hoy un posicionamiento que conoces. Sin embargo, los resultados de las municipales nos dieron como consecuencia otro. Y por tanto creo que la definición del segundo y tercer lugar todavía es una conversación que aún no ha concluido. No quisiera yo atreverme a darlo aquí como un hecho, tal o cual, porque podría fallar. O sea, tú dices, lo que estás seguro es que Luis Abinader gana, pero todavía tú no te atreves a decir quién queda en segundo o en tercero. Es que las encuestas indicarían que el presidente Fernández está en segundo lugar y Abel Martínez en tercero. Sin embargo, en las elecciones municipales el resultado fue inverso, por la fortaleza estructural del Partido de la Liberación Dominicana. Es más, saliendo de esas elecciones municipales, uno se cuestionaba, se podría inclusive cuestionar de cuál es la verdad sobre el liderazgo de la oposición. Pero no quisiera aventurarme a definir un tanto. Parecería también que uno quisiera... Eso para ponerlo a ellos dos que se maten. Tiene un contrario preferido. Eso para mí aún hay espacio para que se defina. ¿Qué pasó en el Distrito Nacional? ¿Por qué no repetir con Farideh Raful y traer a Guillermo Moreno? Yo creo que a Farideh en cierta manera le ha pasado similar a lo que me pasó a mí en el 2020. Que el 2020 yo podría haber vuelto al Congreso Nacional, haber sido senador otra vez de Puerto Plata. Tenía la ponderación y la valoración para hacerlo. Inclusive algunos decían, bueno, si tú eres senador, siendo un senador ya con experiencia, presidente del partido, y ganaríamos mayoría, tú puedes ser inclusive presidente del Senado. Piénsalo. Bueno, pero la discusión no se trataba de mí. Se trataba de hacer todo cuando estuviera a nuestro alcance para que el presidente Abinader, en aquel momento candidato, ganara. Y como presidente del partido yo tenía una obligación. Y por tanto no pensé en mí y construí los espacios que me permitieran a mí ser más útil.
El caso de Farideh Raful no tendría yo no me equivoco al decirte que si fuera candidata hoy ganaría la senaduría del Distrito Nacional sin mayores dificultades y ¿Y por qué ustedes prefirieron a Guillermo Moreno porque que a ella? estuvimos en ese momento particular construyendo una mayoría, construyendo una coalición, construyendo un modelo distinto al opositor que se articulaban y se unificaban ellos. Entonces presentábamos una propuesta en donde el elemento también novedoso es de un hombre como Guillermo Moreno, que siempre ha sido independiente, que siempre ha intentado construir una alternativa sin vincularse a los partidos tradicionales, que es una persona honesta, conocida por sus actitudes en esa naturaleza, y entonces aportaba en un momento determinado algo interesante a la conformación, a la construcción de esa mayoría y de ese ejemplo que como coalición queremos compartir a la ciudadanía. Y Farideh, indudablemente, que apoyó la decisión partidaria porque era para el bien de todos. ¿Le gana Guillermo Moreno a Omar Fernández la senaduría? No tengo dudas de que así será. ¿Cuántos senadores estiman ustedes que ganará el oficialismo, la alianza del PRM y sus partidos aliados? Mire, esto es una elección muy atípica porque aun cuando ya han pasado unos días importantes después de las elecciones municipales, pero lo cierto es que los partidos de oposición no han hecho mayores esfuerzos luego de las elecciones. Y entonces nosotros hemos decidido iniciamos el pasado domingo, acciones específicas. Sí, para ver si le ponen un sazoncito, porque esta campaña aburrida. Camino a mayo, están un poquito aburridas. Camino a mayo. Y hemos estructurado una agenda de trabajo, tanto el Comando Campaña como el presidente Abinader, de nuestra vicepresidenta, para fortalecer y consolidar nuestro posicionamiento. No quisiera yo ser aquí un poco optimista y dar una información que no sea la correcta. Pero sí vamos a ganar más senadurías que la que tenemos. Tenemos algunas plazas. Pero ganaron 22 en el 20. Junto a nuestros aliados ganamos 20 senadurías. Ganamos 20 senadurías. Sí, pero recuérdate que posteriormente... Bueno, no, porque se fue el de la Romana. Sí, hubo un movimiento. Son 20 senadurías. Pero entonces... Pero vamos a ganar más senadurías que la que ganamos en el 20. Sí, pero, por ejemplo, José Ignacio, ¿alguna provincia... Me atrevería a pensar, si tú quieres forzarme, a que hoy, o decir que hoy están en competencia, por decirlo de alguna manera, 7, 8 senadurías, de las cuales algunas ganaremos. Pero eso te iba a preguntar. ¿Dónde la oposición está dando la pelea? ¿En 7, 8 provincias? Vamos a decir que hay niveles de competencia, porque no necesariamente sino que hay niveles que las diferencias no son tan amplias o abismales para decir, bueno, ya olvídate de esa provincia que se ganó. Sí, porque sino es que hay niveles de competencia. Digamos en 7, 8 provincias. Sí, pero hay un elemento que tú no puedes perder de vista. El presidente Luis Abinader aparece como una mochila llena de senadores y él mismo ha salido a promover senadores y apoyar senadores y a mandar a votar por senadores. Que de esas 7 u 8 provincias vamos a ganar algunas. Pero no todos los senadores candidatos del PRM y sus aliados tienen los mismos niveles de simpatías que las encuestas le dan al presidente Abinader. No, claro que no. Hay algunos inclusive que pueden tener más. Pero en sentido general, el presidente Abinader es un candidato con un posicionamiento por ejemplo, privilegiado. San Juan de la Maguana. Pero no quisiera yo entrar en candidaturas particulares para no generar... yo soy bastante honesto cuando ¿Tú prefieres dejarlo en que más que el 20? Mañana la gente me lo va a tomar en cuenta. Okay. Y tampoco voy a decir, vamos a ganar en la provincia X o Y para estimular o mover o motorizar una percepción. No hay Pero problema. lo cierto es que vamos a ganar más senadurías que en el 20, que hoy puede haber 7, 8 senadurías con algunos niveles de competencia y que estoy seguro que de esas 7, 8 ganaremos algunas más. O sea que el posicionamiento del partido, todo apunta de que será uno, digamos, muy optimista, muy esperanzador para nosotros o de gran apoyo popular. Pero esperemos a ver cómo se da el desarrollo. ¿Qué opina José Ignacio Paliza como presidente del PRM de una serie de precandidaturas a la presidencia que ya están promoviéndose para el año 2028 cuando no han pasado las elecciones del 2024? Bueno, sé que ha habido algunos vestigios de esa condición que usted está de alguna manera narrando, pero yo soy de los que me agrada que las cosas las llevemos por espacio, por nivel, por tiempos. Debemos de ganar las elecciones del 24 y ya habrá tiempo para que pensemos en la del 2028, donde cualquier dirigente del partido que tenga a bien o el deseo de presentarse tendrá los espacios institucionales para hacerlo.
Pero dejemos los pleitos del futuro para el futuro y concentrémonos hoy en lo que es verdaderamente importante. La oposición te acusa, a ti personalmente como presidente del PRM, de estar motivando una serie de compras de dirigentes de la oposición a través del transfugismo y de ofertas a alcaldes, de diputados, senadores, para apoyar la reelección del presidente Luis Abinader. Mire, en Santiago de los Caballeros, la provincia de Santiago, perdón, el Partido de la Liberación Dominicana tenía 7, 8 alcaldes, ya hoy no recuerdo. Y una vez electo el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, un alcalde de esa provincia, los otros 7 alcaldes abandonaron la organización. Claro, no estoy elaborando este discurso como una crítica al candidato presidencial de esa organización, sino como una muestra de qué sucede en la oposición. Los partidos de la oposición tienen que reestructurarse, tienen que relanzarse, tienen que reencontrarse, tienen que generar lo que de alguna manera en un espacio hicimos nosotros. Pero allí ha habido en la oposición liderazgos muy aferrados a sus espacios y a lo que representan. Y no ha habido grandes tránsitos o grandes cambios generacionales o de participación de nuevos actores. Y entonces, si sumas eso, la división existente entre esos liderazgos ha hecho que la oposición se encuentre en un momento muy difícil. Sí, pero allá en Santiago ustedes se llevaron a Julio César Valentín. Y todo aquel que quiere participar en política, que quiere que sus esfuerzos puedan de alguna vez, de una manera u otra, tener sentido, en ese ambiente, en esa realidad política, no invita a participar. Y buscan otros espacios donde hacerlo. Y por eso muchos, como los de Santiago, han venido al Partido Revolucionario Moderno, o en ese caso a Justicia Social, que es uno de nuestros aliados en este momento, porque no ven su participación, digamos, de la forma en la que estimarían en una oposición frente a esa realidad. Parecería un gran debate sobre el liderazgo de la oposición y no sobre los objetivos que procuran o buscan cada uno de manera conjunta, que no es otra cosa que la de poder acometer, o debería ser cometer cambios o propuestas diferentes a lo que hoy el oficialismo puede tener. Los debates. ¿Qué te ha parecido esta iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES, que ha venido desarrollando con el Nuevo Diario, RCC Media y Radio Televisión Dominicana los debates municipales y congresuales, y esta iniciativa de ANGE, que desde hace muchos años viene insistiendo y que por primera vez ya el presidente Abinader aceptó, y los candidatos de oposición también, a hacer el primer debate presidencial de la historia? Mira, se va gestando en el país la cultura del debate como un elemento más, un elemento adicional para fortalecer nuestra democracia. En algún momento nosotros propusimos en el Congreso que el debate presidencial fuera obligatorio. Lo propusimos también en el marco de la ley del régimen electoral para que se introdujera. No fue así. No fue así acogido porque en otros países en realidad los debates no han sido nunca obligatorios. Y frente a los modelos que hacen otros países, mi iniciativa en algún momento y de otros legisladores no fueron acogidas. Pero siento que el país camina hacia esa dinámica y me ha parecido de mucho agrado ver diputados, nuevas propuestas, senadores, ahora los presidentes debatir con algún nivel de profesionalismo en las propuestas que hasta ahora he visto, de mucha responsabilidad, que han dado garantías o generan garantías a los actores. Y es para aplaudir. Solamente podemos aplaudir esa tendencia hoy de la sociedad dominicana y de quienes se han dedicado o han puesto tiempo, esfuerzo, ánimo para poder gestar este espacio interesante de madurez en la cultura política dominicana que nos va a llevar a debatir a diferentes niveles. El ex canciller Miguel Vargas, en su condición de vocero de la Alianza Rescate RD y candidato presidencial del PRD, pero lo ha hecho no a título personal, sino también en nombre de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo y de de Abel Martínez y el PLD, está en Washington y ellos están denunciando, o sea, lo mismo que antes se criticaba cuando lo hacían ustedes, ahora entonces ellos están demandando que ustedes no han entregado los fondos de la Junta Central Electoral. Tú hiciste un anuncio diciendo que ya eso estaba en vías de solución. ¿Qué opinión te merece el que hoy estén haciendo ellos lo mismo que hicieron ustedes antes y que le criticaban, denunciando? Nosotros nunca fuimos a Washington a denunciar falsedades. Nosotros nunca acudimos a ambientes como eso a desnotar la democracia dominicana o a poner en riesgo la credibilidad de la democracia dominicana con falsedades. Nuestra actitud frente a esos organismos surgió o estaba contentiva de
de herramientas que quizás, en mi opinión, eran más nobles, eran más justas y estaban cargadas de mayor nivel, de mayor fuerza. Decir que nosotros estamos estrangulando, que el oficialismo está estrangulando a la democracia dominicana porque no les han integrado los recursos que manda la ley es una enorme falsedad. El financiamiento público data de 1997, de la ley 275, que su artículo 49 estipula que de los fondos internos, de los fondos nacionales, se debe dedicar el 0.5% de los recursos para los partidos políticos en tiempos electorales. Nunca en la historia de la República Dominicana se le ha entregado a los partidos políticos ese monto. No se entregaron nunca en los procesos que la oposición hoy a que los que son hoy opositores dirigir el país, porque en todos los presupuestos se suspende la aplicación de todas las leyes especiales que colocan fondos o porcentajes del presupuesto para destinarlo a esas áreas. Nunca se había hecho en la historia de la República Dominicana, ni ellos nunca cumplieron con la ley. Y por tanto, los que hoy dicen ser víctimas siempre fueron victimarios. Narran hoy una realidad que no es cierta, que no es justa. Y en esta oportunidad han reclamado a que el país o el gobierno le dedique a los partidos políticos el 0.5% del presupuesto, cosa que ellos nunca hicieron. Y nosotros nunca reclamamos que la democracia dominicana estuviera en riesgo por eso, porque había sido una costumbre de siempre suspender temporalmente los presupuestos, la aplicación de las leyes especiales. Bueno, entonces, nosotros, el gobierno ha decidido entregar a la Junta, y creo que se hizo en el día de hoy, los recursos para que puedan cumplir con el 0.5%, porque si la idea es desnotar la democracia y sus resultados, pues bueno, cumplámosle con todas las solicitudes que haga la Junta Central Electoral como árbitro imparcial para poder generar la mayor nivel de confianza en el proceso. Y así lo estamos haciendo. Pero está ya cargada de falsedades la solicitud de la oposición con relación a los recursos. Por último, José Ignacio, agradeciéndote tu tiempo. Y debo decirte, yo estoy de acuerdo con el financiamiento público de los partidos. Lo estoy. Yo dirijo hoy un partido y sé lo oportuno que es para la vida institucional recibir financiamiento público. Pero también tenemos que revisar el tema del financiamiento público, porque la cantidad de recursos que ya hoy estamos conversando va más allá de lo prudente, de lo oportuno. Los partidos mayoritarios van a recibir 1.000 millones de pesos. La oposición va a recibir 3.000 millones de pesos. Entonces, ya son recursos con el que se puede hacer muchas cosas. Y que el país, un país como el de nosotros, lleno de retos y llenos de áreas que necesitan de estímulo, de apoyo, de inversión, hablar de dedicar a los partidos políticos esa cantidad de dinero, pues yo creo que tenemos que sentarnos a revisarlos. Y por tratarse de recursos públicos que provienen del presupuesto, son auditables. Claro, y claro, la Junta debe auditarlos y cada quien debe dar cuentas de cómo lo utiliza. Pero más allá de si se utilizaron bien o mal, yo espero que todos los utilicemos bien para lo que está diseñado y que cumplamos con el marco de la ley. Más allá de esa discusión, los recursos terminan siendo importantes o altos en una sociedad como la de nosotros, llena de vicisitudes. Es más, vi a Yatzel Román, tengo que yo mismo hacer las indagatorias, no dudo de él, él es un curioso de estos temas, que habla de que República Dominicana es de los países de la región que más invierte en financiamiento a los partidos políticos. Agradeciéndote por tu tiempo y por esta conversación tan amena, ¿qué es responderle a los dirigentes de oposición y a los candidatos y dirigentes de partidos de oposición sobre que se está debilitando la democracia, que se están comprando dirigentes de la oposición, que se está utilizando el erario para que pasen a apoyar la reelección del presidente Abinader y todo este proceso electoral? ¿Cómo lo evalúas en sentido general? No, yo entiendo que sé por qué hacen la crítica, buscan justificar su propia realidad hoy, pero deben de hacer volvemos a la pregunta anterior, un poquito de introspección y de análisis de sus fortalezas y sus debilidades y reestructurarse y relanzarse. Nosotros lo hicimos y nos dio bastante buen resultado. Y construir cohesión y unidad. La oposición vive hoy en la diatriba de dos liderazgos intentando probar cuál de ellos tiene más fuerza, cuál tenía más razón y cuál puede tener más futuro. Mientras esa discusión no se resuelva, la oposición seguirá viviendo una situación muy similar.
y los actores buscarán construir futuro en otras alternativas, fuera de los partidos donde han tradicionalmente trabajado, confluido o hecho vida interna. Y nosotros como partido político tenemos abiertas nuestras puertas para que todo aquel que quiera hacer política, bajo las ideas que hoy nos convocan, bajo las formas del presidente Abinader y bajo ciertos parámetros, puedan hacerlo y puedan construir futuro junto a nosotros. ¿Has contemplado la posibilidad de ser precandidato para el 2028? No tengo ningún proyecto para presidencial y mucho menos para el 2028. No están en mis planes, ni estarán en mis planes fundamentalmente para el 28 ser candidato presidencial. Pero también he aprendido, Víctor, en este trayecto, que el que aspira a ser, bueno, yo estoy aquí porque quiero ser presidente de la República, busque otra profesión. Porque lo importante de esta profesión no es dónde usted llega ni qué posición alcanza, sino ir haciendo cosas en el trayecto y ver cómo usted puede ser útil. Y yo utilizo este espacio, como he utilizado muchísimo, para decirle que yo no tengo aspiraciones para el 2028. Muchísimas gracias, José Ignacio. Muchísimas gracias y te felicito. Y te lo digo públicamente porque demuestras una madurez y una ecuanimidad y unos pies en la tierra que no son propios de dirigentes y ministros y líderes políticos que ostentan un nivel de posición como el que tú ostentas y que tienes el favor que has venido teniendo en los últimos procesos electorales que han favorecido no solamente tus aspiraciones personales, sino la del partido que hoy te toca dirigir. Bueno, gracias por tenerme, Víctor, y gracias por que en algunos momentos he recibido buenos consejos y un estímulo de tu parte. Es que me gustó mucho eso. Y eso no se estudia. Ni se aprende leyendo, ni porque nadie se lo diga. Con eso se nace. Y eso dice mucho de tu papá y tu mamá. Y lo que es la crianza de valores de familia. O sea, que no se te suba, tú sabes que a la cabeza. Porque me gustó mucho algo que dijiste ahorita. De que, bueno, Víctor, sí, nos está yendo bien ahora, pero así como nos está yendo bien ahora, no podemos ver en el mismo espejo de lo que le estaba yendo bien antes, que ahora no le está yendo bien. Sí, efectivamente, así es. La historia así lo narra. Y así es la vida. Por tanto, uno tiene que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para no repetir los mismos modelos y para poder ser distintos y muy conscientes de que si usted no cumple la labor por la cual fue electo, bueno, así mismo como usted lo eligieron, así mismo lo quitan. Hay un movimiento que se llama Creemos Futuro, que dirige nuestro buen amigo Roger Pujols. Que yo te tenga una crítica pública y yo entiendo que Roger, tú debiste haberlo soltado para que fuera candidato a diputado en la 1. Yo sé que al final tú no quisiste y él también no quiso por quedarse contigo y trabajando, pero Roger me impresionó. El primer debate que hicimos y que organizamos, yo no lo conocía, yo lo conocía de referencia tuya, pero cuando lo vi cómo se manejó en ese debate y cómo presentó sus ideas y cómo argumentó, quedé fascinado con su... Roger es un joven profesional con un exquisito hoja de vida, con un nivel de formación privilegiado. 1A. Que ha tenido la dicha él se la ha creado esa dicha, de poder ir a estudiar a los círculos más sofisticados del mundo y que tiene, por tanto, una creencia de que en el futuro lo que le puede esperar en la construcción de una carrera política es esa imagen y semejanza de sus deseos y de sus esfuerzos. Y yo apuesto mucho a que personas como él, jóvenes como él, que han creado o han tenido ese espacio de poderse formar y el tiempo de hacerlo, pues que puedan seguir desarrollándose en su carrera política o en la participación en política y sé que él va a tener brillantes resultados. Tú eres el presidente del PRM y eres el director nacional de la campaña de la reelección del presidente Luis Abinader y de todos los candidatos congresuales del PRM. Sin embargo, este movimiento Creemos Futuro está dirigido por Roger y es tu asistente político y tu asistente en el Ministerio Administrativo. ¿Cómo entonces tú manejar la dualidad de que no se pongan celosos los otros movimientos o los otros compañeros por el apoyo que tú le has dado a Roger para que desarrolle su carrera política? No, el apoyo que Roger ha podido impulsar es la de su esfuerzo, de su trabajo. Es una persona, él y un grupo de gente que lo acompaña lleno de trabajo y de talento. El que quiera también crear oportunidades y espacios tiene que trabajar. Yo he tenido una bonita carrera política y me ha sonreído mucho la vida, pero porque he trabajado. Y así mismo el éxito que has tenido tú ha sido porque lo has trabajado. Quizás tuviste, igual que yo, algo de fuerza, algo de viento a favor, pero uno ha estado ahí con la vela abierta, trabajando y haciendo lo propio, jalando sogas
para poder hacer que el viento nos ayude. Y Roger en este espacio, en este movimiento, está haciendo lo propio, está trabajando y construyendo futuro. Y yo no creo que nadie bajo ninguna circunstancia pueda de alguna manera celar el hecho de que alguien dedique tiempo, dedicación, esfuerzo para construir o para poder impulsar el proyecto colectivo de todos. En este caso del PRM y de Luis Abinader. Tienes otro joven también a tu lado, muy valioso, José Ismael Gómez. Yo siento que tú has hecho a lo interno de tu estructura política en la presidencia del PRM una especie de padrinazgo de jóvenes políticos, tal y como quizás don Ramón hizo contigo en su época. Así es. Tengo jóvenes... ya algunos van dejando de ser joven, porque Roger ya están haciendo cana, y José Ismael también. Pero tengo jóvenes que hemos venido creciendo juntos. Y en el ministerio tú tienes a Juan, que lo mencionaste ahorita, tú tienes a Andrés Lugo, que no es tan jovencito, es de la misma edad de nosotros, pero también está bateando como novato. Pero tengo gente joven que ha querido construir y hacer política, y mis puertas siempre están abiertas para cualquiera que quiera tener esa oportunidad. Así como alguien me ayudó a mí, yo también tendré el tiempo de ayudar a otros. Muchísimas gracias, José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Muy agradecido de tu tiempo y tu participación, y muchos éxitos en este proceso de tu vida política. Muchas gracias, Víctor. Bendiciones.